generadores de energía. ¿Quién estudia la energía relacionada con las reacciones químicas? La bioenergética. La bioenergética estudia la energía que proporciona las reacciones químicas en nuestro cuerpo. Nosotros somos organismos quimiótrofos, o aquellos que generamos la energía a través de las reacciones químicas, productos del catabolismo. Energéticamente, las reacciones se dividen en dos: exergónica y endergónica. Exergónica, ¿qué quiere decir exergónica? Liberadora de energía. ¿Quiénes son las reacciones que liberan energía? Las reacciones catabólicas o de degradación. Llámense glucólisis, lipólisis, glucogenólisis, todas esas que terminan en lisis son reacciones liberadoras de energía, son exergónicas. Y todas las de síntesis o anabólicas son las que gastan energía, son endergónicas. ¿Como cuáles? Glucogenogénesis, síntesis de glucógeno. Gluconeogénesis, síntesis de compuestos de hidratos de carbono. Muy bien, las reacciones óxido-reductivas o de óxido-reducción, donde uno se oxida y otro se reduce, ya sea biológico o químico, se producen en la mitocondria. La mitocondria se caracteriza por tener una membrana externa, una membrana interna y una matriz mitocondrial. Esta mitocondria tiene por particularidad que la membrana interna es la que contiene la famosa cardiolipina. ¿Se acuerdan qué era la cardiolipina? ¿Qué era? Un lípido, un hidrato de carbono, una proteína, un lípido. Y se encontraba justamente en la membrana interna de la mitocondria, que tiene la capacidad de atravesar a los ácidos grasos. Además, es bastante selectiva, me permite paso de ciertos compuestos, como puede ser el dióxido de carbono, oxígeno, etc. A diferencia de la membrana externa, la membrana externa se caracteriza por ser mucho más permeable. Bien, ahí tenemos otra vista de lo que es la mitocondria. ¿Qué es lo que ocurre con la mitocondria? La mitocondria es una organela energética por naturaleza y tiene, si ustedes la ven ahí, tiene en lo que es la membrana interna, se imagina y forma lo que es la matriz mitocondrial, pero ahí aparecen unas espículas. Esas espículas que la ven ahí son puntitos negros. Esos puntitos negros están relacionados con la síntesis de ATP gracias a la presencia de enzimas ATPasa, pero muy cerca de ellas, en la membrana interna, la delgadita, esa que está adentro, se caracteriza por tener las enzimas de lo que es la cadena respiratoria y transporte de electrones. ¿Qué encontramos en la matriz mitocondrial? En la matriz mitocondrial encontramos las enzimas que pertenecen al ciclo de Krebs. Entonces, de lo que vamos a hablar en este momento, cadena respiratoria o transporte electrónico y fosforilación oxidativa, están en lo que corresponde a la mitocondria. Entonces, ¿qué es la cadena respiratoria? A ver, la cadena respiratoria tiene otro nombre, como es cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. ¿Por qué se le da el nombre de cadena transportadora de electrones? Se le da el nombre porque en la membrana interna, que es donde se produce la cadena respiratoria, se dan procesos óxido-reductivos o de oxido-reducción químicos y biológicos. ¿Qué quiere decir oxidación química? Pérdida de electrones. ¿Qué quiere decir reducción química? Ganancia de electrones. ¿Qué quiere decir reducción biológica? Ganancia de hidrógeno. ¿Qué quiere decir oxidación biológica? Sustracción de hidrógeno. Términos que tienen que manejar, porque la cadena respiratoria es el proceso a través del cual se genera o
oxidaciones y reducciones químicas y biológicas. ¿Dónde se produce la cadena respiratoria? En la membrana interna de la mitocondria. Ahora la otra pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo es que se dan esos procesos de oxidación y de reducción? Se dan gracias a alimentadores que vienen del ciclo de Krebs, vienen de la glucólisis. ¿Cuáles son esos alimentadores? Son los equivalentes reductores. ¿Qué son los equivalentes reductores? Lo que estoy marcando ahí: NAD hidrogenado, FAD hidrogenado, etc. Todos aquellos que tengan hidrógeno como parte de su estructura son alimentadores de la cadena respiratoria. Esta cadena respiratoria se produce por etapas o complejos, donde se caracteriza la presencia de enzimas óxido-reductasa. ¿Cuáles son las enzimas óxido-reductasa? Son aquellas enzimas donde participan procesos de oxidación y de reducción química y biológica. ¿De quiénes estamos hablando generalmente? De las deshidrogenasas, donde vamos a ver que esta es una reacción redox, donde yo puedo tener un agente oxidante o un agente reductor participando en ese proceso, entendiéndose que un agente oxidante, ¿quién era? El que se reduce. Y un agente reductor, ¿quién es? El que se oxida. Entonces, en estas reacciones redox yo tengo esos procesos. Sí o sí, si alguien se oxida, el otro se tiene que reducir. Y si participa una enzima, ¿cómo se llama? Enzima óxido-reductasa. En la cadena respiratoria, aquí si ustedes ven, ahí se ve la secuencia de oxidaciones de tipo biológica, donde a un compuesto reducido que tiene el hidrógeno, yo le quito su hidrógeno y lo oxido y ahí queda como un sustrato A. Y así sucesivamente, hasta que finalmente, ¿cuál es el producto final de la cadena respiratoria? Es el agua. ¿Cómo se forma? Se forma por la reacción del oxígeno con los protones y electrones. ¿Dónde se produce la cadena respiratoria? En la membrana interna de la mitocondria. ¿Quién lo alimenta la cadena respiratoria? Los equivalentes reductores. Equivalentes reductores que son NAD hidrogenado, FAD hidrogenado. ¿De dónde provienen estos? Provienen del ciclo de Krebs, de la glucólisis, que ya lo vamos a ver. ¿Cuál es el producto final de la cadena respiratoria? Es el agua. ¿Cómo se forma esto? Gracias a la presencia del oxígeno con protones. Ahora, ¿cómo se dan? Fíjense en distintas formas en que la célula puede transferir electrones. A ver, me voy a parar igual que lo hice en el otro grupo, porque aquí no solamente hay que evidenciar lo siguiente. Cuando el hierro pasa de 3 a 2, ¿se oxida o se reduce? ¿Se oxida o se reduce? De 3 a 2. ¿Qué hay acá? Ganancia de electrones. Cuando gana electrones, ¿qué es? ¿Se oxida o se reduce? Se reduce. Un compuesto que gana electrones se reduce. Un compuesto que pierde electrones se oxida. Entonces, aquí hay una transferencia de electrones. Resulta que el hierro está como +3, como se encuentra, por ejemplo, en las proteínas ferrosulfuradas, que vamos a ver. Si yo tengo un compuesto que tiene hierro en estado +3, en el momento que pasa al estado +2, quiere decir que ganó un electrón. Muy bien. ¿Hay este tipo de reacciones en la cadena respiratoria? Sí hay. Lo vamos a ver. ¿Qué se está moviendo acá? Electrón. Vamos a la segunda. Transferencia de un átomo de hidrógeno. En este caso, fíjense lo que este es el compuesto reducido. ¿Qué? Este es un compuesto oxidado. Este reducido le va a pasar al compuesto B su hidrógeno, gracias a la presencia de protones y electrones. Entonces, ¿qué se está dando aquí?
una oxidación de tipo biológico. ¿Qué es la oxidación biológica? La oxidación biológica es quitar el hidrógeno o añadirle hidrógeno. Si yo le quito hidrógeno, lo estoy oxidando. Si yo le añado hidrógeno, lo estoy reduciendo. O si tiene hidrógeno, está en su forma reducida. Si no tiene hidrógeno, está en su forma oxidada. ¿Qué se mueve aquí? Se mueven protones. Entonces, en la cadena respiratoria hay movimientos de electrones y movimientos de protones bajo esa característica. Por ejemplo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo participan las coenzimas? Aquí un ejemplo típico. Si este es mi sustrato reducido, que yo lo quiero oxidar, le quiero quitar un hidrógeno, ¿quién va a participar? La deshidrogenasa. ¿Ayudada de quién? De un NAD, de una coenzima. Este va a ir y le va a quitar sus hidrógenos y lo va a convertir en un sustrato oxidado. Pasó de reducido a oxidado gracias a una deshidrogenasa que tiene como coenzima los NAD. Entonces, estas reacciones se producen en la cadena respiratoria. Esta otra no tanto. Esta es un ejemplo simplemente de cómo yo puedo hacer reaccionar o ver que el oxígeno puede reaccionar con compuestos químicos orgánicos, formando obviamente una estructura orgánica derivada. Entonces, ahí tienen, estos tres participan en la cadena respiratoria. Eso para entender la cadena respiratoria, que cuesta, yo sé que cuesta, pero no hay otra. Entonces, ¿qué tipos de enzimas? Si son procesos de oxidorreducción, ¿qué tipo de enzimas vemos? Las deshidrogenasas. Las deshidrogenasas, ¿quiénes son sus ayudadores? NAD hidrogenado, FAD hidrogenado, FMN, etc. Nuevamente, ¿de dónde obtenemos todas esas estructuras? Estos equivalentes, procesos metabólicos. Estas coenzimas se convierten en equivalentes reductores que son alimentadores de la cadena respiratoria. Esa cadena respiratoria finalmente se condensa con el oxígeno. Tenemos entonces los famosos equivalentes de reducción. Estos equivalentes de reducción, si ustedes lo ven ahí, un NAD que saca los hidrógenos que se convierte en NAD hidrogenado, un NAD fosforilado. La diferencia está aquí en lo siguiente, que los NAD hidrogenados participan en la cadena respiratoria y los NAD fosforilados no. Los NAD fosforilados forman parte de compuestos de síntesis o me permiten en las vías de la pentosa sintetizar compuestos y no así alimentadores de la cadena respiratoria. Entonces ahí lo mismo, y aquí está la diferencia del NAD y NAD fosforilado. Importante recordar y no confundirse. El NAD, nicotidamida adenindinucleótido, participa activamente hidrogenándose y formando parte de la cadena respiratoria. El NAD, nicotidamida adenin fosforilado, no participa de manera activa en la cadena respiratoria, sino participa en lo que dice ahí. Sus hidrógenos son utilizados en la síntesis de diversos compuestos, a diferencia de este otro, el anterior. Muy bien. ¿Cómo está conformada la cadena respiratoria? La cadena respiratoria tiene 5 componentes: deshidrogenasa flavin dependiente, deshidrogenasa nicotidamina dependiente, proteína ferrosulfurada, coenzima Q y citocromo. ¿Está bien? Repito. La cadena respiratoria se divide en 5, porque el hecho es cómo una molécula o una estructura como un NAD hidrogenado cae a una cadena respiratoria y se convierte posteriormente ¿en qué? En una molécula altamente energética como ATP. Entonces hay que entender, y yo les decía en la anterior clase, imagínense que los equivalentes reductores son cheques, y que la plata contante insonante, ¿quién es? Es el ATP. El ATP es el dinero. Y los NAD equivalentes es cheque, pero si usted se va a una venta, a un negocio con el cheque,
¿Va a poder pagar con el cheque? No va a poder pagar, por más que sea dinero. ¿Qué es lo que necesita usted? El dinero. ¿Quién va a convertir a ese cheque en dinero? La cadena respiratoria o transporte de electrones. Hagan de cuenta que la cadena respiratoria es el banco y los complejos que la forman vienen a ser los cajeros, que finalmente convierten ese cheque mediante un sistema de computadora, no es meten el cheque. ¿Qué es lo que hacen finalmente a usted? Le entregan dinero. Es decir, la fosforilación oxidativa es el proceso a través del cual obtengo el ATP o el equivalente de dinero, si ustedes quieren verlo así. Entonces, son 5 los componentes: deshidrogenasa flavin dependiente, deshidrogenasa piridin dependiente, centro ferrosulfurado, coenzima Q y citocromo. Las coenzimas que participan, ahí las tenemos. ¿Cuáles son las coenzimas que participan en el ciclo de Krebs? Esta de acá, sin embargo, la NAD fosforilado, ya hemos dicho que su actividad es pobre en relación con la NAD, la nicotidamida adenina. Ella sí es una participante activa en la cadena respiratoria. Las coenzimas Q. La coenzima Q, nosotros lo vimos en lípidos. La coenzima Q se caracteriza por ser una estructura terpenoide cíclica. ¿Se acuerdan que estaba en el grupo de los terpenos? Terpenoide cíclica. Por eso esta coenzima Q está empotrada en la membrana interna de la mitocondria. Está empotrada, porque como la membrana es fosfolípido, lipídica, entonces se empotra ahí una estructura lipídica terpenoide que viene a ser la coenzima Q. Los citocromos tienen una característica muy particular, se parecen a la mioglobina. ¿Cómo era la mioglobina? ¿Se acuerdan cómo era la mioglobina? ¿Parecida a la hemoglobina? Es una proteína simple o compleja la mioglobina. ¿Simple o compleja? Compleja. ¿Por qué compleja? Porque tiene una parte proteica y una parte no proteica. La parte no proteica, ¿cuál es? El hemo. Y la parte proteica es la globina, el hemo. Entonces, los citocromos se caracterizan justamente por tener un grupo prostético hemo. ¿Y se acuerdan qué era el hemo? El hemo era... ¿Qué era el hemo? La unión de 4 anillos tetrapirrólicos unidos a través del enlace metino. Algunos de sus compañeros se mataron explicando en la exposición cuando hablaban de la hemoglobina. Muy bien, ahí está. Entonces, los citocromos es una estructura muy parecida a la mioglobina. Tiene un hemo y tiene una globina. Por eso, y aquí viene el hecho que cuando usted me vaya a bibliografía va a encontrar lo siguiente. Dice, la cadena respiratoria está conformada por varias proteínas. Y de repente usted dirá, ¿proteínas? Sí, ¿como cuáles? Como las deshidrogenasa. Las deshidrogenasa flavin dependiente y la deshidrogenasa piridin dependiente. ¿Acaso las enzimas no son proteínas? Son proteínas. Los citocromos tienen una parte proteica y una parte no proteica, entonces se consideran proteínas. Y las proteínas ferrosulfuradas, el último de los componentes, que es proteína más hierro. Entonces, estos son los que conforman los 4 complejos. Ahora viene la pregunta. Los citocromos es A, B y C. A3, B566, B562, C1 y C. ¿Por qué tienen esos números? Porque son la forma en la que se descubrieron. Por eso se les dio esa característica. Y al lado están los lugares donde aparece complejo 4, complejo 3 y forma libre. Ahora, voy a llevar
a una imagen más adelante para que podamos entender a lo que nos estamos refiriendo. Ahí está. La cadena respiratoria está conformada por 4 complejos. 1, 2, este dedo está peor que yo, a media fuerza. La cadena respiratoria está conformada por 4 complejos, o dicho de otra manera, 5 componentes distribuidos en 4 complejos. 5 componentes de hidrogenasa, clave independiente, deshidrogenasa, piridina independiente, proteína ferrosulfurada, coenzima Q y citocromo. ¿Cómo se distribuyen estos 5 componentes? Se distribuyen en 4 complejos, 1, 2, 3, 4 y 2 elementos libres. 4 complejos, 1, 2, 3, 4, 2 elementos libres, coenzima Q y citocromo C. ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver, para que lo entendamos. El complejo 1 va a recibir los equivalentes reductores. ¿Cuáles son los equivalentes reductores? Natrihidrogenado, hidrogenado, los que llevan hidrógeno. Entonces, al privar hidrógeno, aquí se encuentran enzimas de hidrogenasa y se encuentran proteínas ferrosulfuradas. Entonces, ¿qué es lo que se da aquí? Una reacción de oxidación y reducción química y biológica. ¿Qué quiere decir química? Pérdida y ganancia de electrones. ¿Quién lo hace? El hierro, que acabamos de ver hace un momento, les dije. Y las deshidrogenasas, ¿qué hacen las deshidrogenasas? Mueven hidrógeno. Entonces todo esto y lo que cae acá, el succinato alimenta el complejo 2, lo que cae aquí, tanto protones y electrones, se dirigen a la coenzima Q. La coenzima Q tiene la particularidad de agarrar los protones y de agarrar los electrones. Ahorita vamos a ver su estructura. Así sucesivamente, sigue saltando. ¿Qué saltan? Electrones y protones. Muy bien. ¿Por qué otra vez electrones y protones? Porque aquí tengo hierro. Y el hierro otra vez pasa de 3 a 2, de 2 a 3 y va elevando. ¿Y qué voy a tener? Enzimas de hidrogenasas también. Todo esto lo vierten al citocromo C. El citocromo C hace lo mismo y transporta al último complejo, que es la citocromo oxidasa, que cuáles son sus componentes: cobre, la enzima. Y finalmente, ¿qué es lo que salta aquí? Saltan protones y saltan electrones, para que se combinan con el oxígeno y le da agua. Porque si el oxígeno está acá, ¿de dónde voy a sacar los hidrógenos? ¿Me los invento? El agua tiene hidrógeno. ¿De dónde salen los hidrógenos? De todo esto. ¿Qué fue saltando desde acá? ¿Qué hay? Deshidrogenasa independiente, deshidrogenasa independiente. ¿Qué salta acá? Protones y electrones, protones y electrones, protones y electrones, protones y electrones, y por último cae acá, protones y electrones. ¿Qué me forma? Agua. Ahora, todo esto se cumple a cabalidad, siempre y cuando no la inhiba la cadena respiratoria. Vamos a estudiar los inhibidores de la cadena respiratoria. Y usted me dirá, ¿cuáles son los inhibidores o a qué se refieren los inhibidores de la cadena respiratoria? A lo largo de toda la cadena respiratoria hay un movimiento, un flujo de electrones y un flujo de protones. Si aquí viene un compuesto que me la mata de encima, ¿qué pasó con el flujo de electrones? Se paró. No hay. Y el oxígeno sigue actuando. Si aquí viene un compuesto químico y me mata la enzima, la citocromo oxidasa, los protones y los electrones que iban saltando, ¿qué pasó aquí? Se paró. ¿Y el oxígeno se va a formar agua? No. Entonces vamos a ver cuáles son los inhibidores de la cadena respiratoria. Esto es la cadena respiratoria. Pero resulta que hasta aquí usted me dirá, no hay ATP. Yo sigo con el cheque dando vueltas, porque el cheque eran los FAT hidrogenados y los NAD hidrogenados que llegaron aquí, que llegaron y que se van transformando. Estos son los cajeros del banco. ¿Y dónde está el ATP?
¿Aquí aparece alguna molécula de ATP? No hay nada. No hay. Entonces, ¿la cadena respiratoria me produce ATP? No. ¿Quién me produce el ATP? Una paralela en el complejo 1, aquí no figura, en el complejo 1, en el complejo 3 y en el complejo 4 hay lo que se llama un acoplamiento con un proceso que es la fosforilación oxidativa. ¿Y qué es la fosforilación oxidativa? Es la síntesis de moléculas de ATP gracias al ADP más el fósforo. Aquí aparece, no, lo vamos a ver dentro de un momento, cuáles son los procesos de acoplamiento. Dicho de otra manera, cuando este cajero recibe el cheque, ¿qué tiene que hacer? Tiene que procesarlo. Ustedes, si alguna vez han ido al banco, han visto que no es que el cajero agarra el cheque, lo guarda y le da la plata. No. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Empieza a verificar desde su nombre, su apellido, su dirección, su teléfono, todo, mete a la computadora, hace lo y recién. Entonces, lo mismo aquí. Hay todo un proceso para que esos equivalentes reductores finalmente se conviertan en ATP. Entonces, más o menos, espero que se hayan orientado. Veamos ahora los componentes de cada uno de ellos. Ahora le va a ser más fácil. Una, ¿cómo se llama? Que es lo que no hemos visto. ¿Cómo se llama cada uno de los complejos? Los complejos tienen su nombre, así como el cajero de la cooperativa, del banco, tiene su nombre, ¿no ven? Muy bien. Cada uno de estos tiene su nombre. ¿Cómo se llama el complejo 1? NAD-ubiquinona reductasa. ¿Por qué? Porque obviamente que vierten su contenido a la coenzima Q o ubiquinona. La coenzima Q también se llama ubiquinona. Complejo 2, ubiquinona citocromo C reductasa. Complejo 3, succinato ubiquinona reductasa. Y por último, la citocromo oxidasa. O, ahí está, otra vez los mismos nombres. Ya habíamos dicho los 4 complejos y los 2 elementos libres, coenzima Q y citocromo C. Veamos entonces. Está el primer acoplamiento. Ahí está el acoplamiento que yo les decía. ¿Lo ven el ATP? Ahí abajo. Eso es la fosforilación oxidativa. ADP con fósforo me da ATP. Para eso, ¿qué tuvo que suceder? Primero, ¿quién es el que está alimentando la cadena respiratoria? ¿Quién me alimenta el primer complejo 1? El equivalente reductor. Este es mi cheque. Este es mi cheque. Que llegó al cajero 1. Y este cajero 1 me transforma este cheque en energía o en dinero. ¿Cómo se llama este proceso que está aquí? Fosforilación oxidativa. Esta es la cadena respiratoria. Ahora, lo que después vamos a ver aquí es cómo hace esto para convertirlo en ATP, porque yo se lo cuento como si fuera un cheque, pero hay un proceso anexado. En el complejo 2, fíjense ustedes, ¿hay ATP? ¿Hay fosforilación? No hay. Por eso existen 3 sitios de acoplamiento entre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, igual que cuando usted va al banco. Ya hay un cajero que exclusivamente, ¿qué hace? Cobra servicio, paga agua, luz, exclusivamente para eso. Si usted va y le dice, quiero cambiar un cheque, quiero retirar dinero, ¿qué es lo que le dicen? Váyase a la caja 2, a la caja 3. Lo mismo, este complejo no me sirve para acoplarse a la fosforilación oxidativa. Vamos con el otro complejo. Bueno, complejo 1 y 2, lo que les he explicado. Las flavinos dependientes. Aquí no se olviden que las deshidrogenasas FMN, NAD, hidrogenado, tienen la capacidad, el NAD es un hidrógeno, es un solo hidrógeno, ahí no sé qué me pasó, ahí van 2, ahí 1. Y los FMN son 2 hidrógenos. Las proteínas ferrosulfuradas. Las proteínas ferrosulfuradas son desde la más sencilla hasta la más compleja. ¿Qué es esto? Proteínas. ¿Las proteínas de qué están formadas?
de aminoácidos. ¿Qué tipo de aminoácidos predomina en esta proteína? La cisteína y la metionina. La cisteína y la metionina son aminoácidos azufrados. Los azufres, lo ven acá están los azufres, se conectan mediante enlace de coordinación con el hierro. Será una proteína ferrosulfurada simple cuando hay un solo hierro. Será una intermedia cuando hay dos y será más compleja cuando existan de 4 a 6, 7 hierros en coordinación. Todo esto, ¿dónde se encuentra? En los complejos, donde dice hierro y azufre, son las proteínas ferrosulfuradas. Bien. Complejo 1, complejo 2, vierten su contenido a la coenzima Q. La coenzima Q que habíamos dicho que está empotrada en la membrana interna porque tiene característica lipídica. Ahí está la coenzima Q para que la conozcan. O el objetivo es solamente que la vean la estructura, no que se aprendan la estructura. ¿Dónde encontramos la coenzima Q tan conocida? En las cremas. Evita, ¿qué es lo que dice? Evita, ayuda, previene las arrugas. ¿Por qué? Previene el envejecimiento, previene. Pero si ya estamos hechos una uva pasa, ¿nos va a ayudar? No, no, ¿ves? No nos va a ayudar para nada. Bueno, ay, miren, y hablando de eso, ando buscando el Sculptra. El Sculptra es un bioestimulador de colágeno, porque sabemos bien que cuando tomamos colágeno, aquí este colágeno se deshace. ¿Y qué me llega a mi torrente sanguíneo? Aminoácidos nomás, pues. Así que de nada me sirve bajarme 10 gelatinas de pata, tomar un frasco de colágeno. Sí, a mi edad ya no se sintetiza colágeno. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Un bioestimulador de colágeno. Algo le colocan a uno compuestos químicos bioestimuladores de colágeno que hacen que nuevamente esto que se le va cayendo a uno se levante. Medio Santa Cruz buscando los famosos bioestimuladores de colágeno. Dicen que como subió el dólar, está carísimo y ya no llega. Que la gente no va a poder pagar el bioestimulador de colágeno. Así que si saben, me avisan. Medio Santa Cruz ando buscando los bioestimuladores de colágeno. ¿Cómo voy a llegar al otro año? A ver, ustedes más jóvenes, yo más vieja, no puede ser. Ya. Digamos, la famosa coenzima Q. Complejo 3. El complejo 3. ¿Qué aparece otra vez en el complejo 3? El acoplamiento. ¿Qué es lo que hay ahí? Una enzima ATP sintetasa. Ahí tenemos citocromo B, proteína ferrosulfurada y citocromo C1. Sigue pasando los protones y los electrones. Ahí están los nombres hasta el cansancio. ¿Cómo es el citocromo? Ahí están los citocromos, son muy parecidos, dijimos, a la mioglobina. El hemo, donde está el puntito rojo, y todo lo demás es la cadena hidrocarbonada. O perdón, la cadena proteica. Listo, eso es. Citocromo C, lo mismo, cómo van conectándose. Complejo 4. El complejo 4 es el último. Aquí está la citocromo oxidasa, que por último recibe los protones y los electrones. Aquí también se acopla la fosforilación oxidativa por último. Reacciona directamente con el oxígeno, que capta 4 electrones y se unen a 4 protones para formar 2 moléculas de agua. O su equivalente como este, medio de oxígeno más 2 protones le da una molécula de agua. Dicho de otra forma, porque por ahí usted leyendo en bibliografía encuentra 2 moléculas de agua acá, 2, y una de oxígeno, 4 protones. Es lo mismo. Esta reacción, a que muchos autores no les gusta este medio, porque dicen no existen medias moléculas. Pero hay otros que prefieren. Entonces hay unos que escriben que la reacción final es medio de oxígeno, 2 protones y una molécula de agua. Bibliografía moderna le dice 1 oxígeno, 4 protones y 2 moléculas de agua. ¿Está bien? Para que no se confundan cuando estén leyendo.
¿Listo? Lo mismo que expliqué, lo mismo, todo esto es lo mismo, porque lo único que pretende, aquí están los equivalentes reductores, alimentadores de la cadena respiratoria. ¿Qué es lo que se habla de acá? Un potencial electroquímico. ¿Por qué se habla de un potencial electroquímico basado en voltio o en voltaje? Porque ¿qué es lo que hay ahí? El flujo de electrones. ¿Y el flujo de electrones qué es? Corriente eléctrica. Entonces, ¿qué se mueve a lo largo de la cadena respiratoria? Un voltaje, que es lo que explica la fosforilación oxidativa. Muy bien, ahí vemos otra vez los complejos, los diferentes complejos, 1, 2, 3, 4, hasta el cansancio. Vamos a los inhibidores. Los inhibidores pueden ser del transporte electrónico, paro la cadena respiratoria, inhibidores de la fosforilación oxidativa, la cadena respiratoria sigue pero no se da síntesis de ATP, los desacoplantes o llamados ionóforos, los que abren canales y chao la fosforilación oxidativa, tampoco se puede dar. Y por último, inhibidores de traslocación o traslocasa que hablan que están directamente relacionadas con las enzimas de la síntesis del ATP. Ahora vamos a ver, ahí están los inhibidores entonces de la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa y los desacopladores de la fosforilación oxidativa. ¿Cuáles son los inhibidores? Insecticidas, el famoso rotenoma. Barbitúricos, los barbitúricos, lo que les mencionaba al grupo de ayer y les decía, porque se habla que cuando un paciente está sometido a una cirugía, ¿qué es lo que le introducen justamente? Anestésicos. Esos anestésicos pueden de alguna manera, si no se controlan adecuadamente, parar el proceso de la cadena respiratoria. Está directamente relacionado con el complejo 1. Me para el complejo 1 y así yo esté muy cargada de oxígeno, lo que se para es la cadena respiratoria, y al pararse la cadena respiratoria no hay actividad de energía con el oxígeno. Así también tenemos otros tipos de antibióticos, como puede ser la antimicina A, como que me bloquea el complejo 3, tenemos el cianuro, el monóxido de carbono, que inhibe la citocromo oxidasa. Hubo una época, por ejemplo, los calentadores, ¿por qué no se recomiendan? Bueno, aquí en Santa Cruz nosotros no utilizamos calentadores, pero en lugares muy fríos utilizan las estufas, los calentadores. Se hizo hace muchos años atrás, hizo algo viral, que dice que un grupo de bolivianos venían de España, volvían a Bolivia, y estaban festejando su vuelta a territorio boliviano. Entonces decidieron hacer un festejo, y no se les ocurrió mejor cosa que prender los calentadores, porque había frío, etc., ¿no? Bueno, se pusieron a beber y se durmieron y no despertaron más, porque los calentadores tienen de desprender, de hacer una combustión incompleta y desprenden monóxido de carbono, por eso no aconsejan dormirse con esos calentadores. Entonces no despertaron más. Cuando abrieron ese lugar donde estaban, los encontraron listos. Y fue debido, y no fue porque nadie los ahogó, nadie les tapó la nariz, o es que estaban en un lugar completamente cerrado, no, sino que el monóxido de carbono entró, formó parte de la cadena respiratoria que todos tenemos, y inhibió la enzima de la citocromo oxidasa. Entonces paró y no hubo ninguna otra actividad, no se pudo. El oxígeno no pudo formar parte del proceso de la respiración y eliminar agua. ¿Acaso no todos eliminamos agua producto de respirar? Sí, y ese es el proceso. Por eso se llama cadena respiratoria o transporte electrónico. Bueno, ahí nuevamente, cuando se les pregunte, inhibidores de la cadena respiratoria, tienen para entretenerse.
De ahí se mencionan los más comunes. Pueda que el día de mañana, cuando ustedes estén ya ejerciendo como profesionales, descubran otros tipos de inhibidores. Estos son los más conocidos. No se olviden que para hacer las investigaciones de esto, porque ¿cómo descubren esos inhibidores? ¿Qué hay que hacer? Porque eso provoca muerte. Eso provoca muerte. Ponga a una persona en presencia de cianuro, lo mata. Ponga a una persona en una combustión de monóxido de carbono, porque es la pena de cuando se arde toda esa chiquitanía y se piensa en esa combustión. El monóxido de carbono los desmaya, los animales los tumba, y cuando a él los encuentran quemados. El monóxido de carbono inhibe el complejo 4. ¿Cómo descubrieron todo esto? Investigando en animales, no ha quedado otra. Pero hoy en día la ética impide la experimentación con animales. Es más, no ven los testeos de los cosméticos, tampoco lo quieren hacer en animales. Pero se verá, pues ahora con la ciencia y la tecnología, el avance, y como dicen con la inteligencia artificial, se verá qué es lo que ocurre. Y por ahí se descubren otros compuestos. Bueno, ahí tienen dónde me afecta cada inhibidor. Complejo 1, 2, 3, complejo 1, 3 y 4. En el 2 no. Listo, lo mismo. Vamos con los productos de reducción parcial del oxígeno, o lo que se llaman los radicales libres. ¿Qué pasa? Un radical libre generalmente es un átomo, se lo conoce así, un átomo que ha recibido un electrón de más, esta rayita que aparece. O estos radicales libres, fíjense su puntito, tienen la capacidad de reaccionar y formar estructuras como el agua oxigenada o el hidróxido. Estos tres compuestos están asociados a lo que conocemos como radicales libres. ¿Cuál es el problema con los radicales libres? Los radicales libres tienen efectos beneficiosos en el cuerpo, sí. Nos ayudan a deshacernos de bacterias, de virus, etcétera, a través de la actividad fagocítica. Pero, lamentablemente, pueden producir todos esos factores. Y no hay aquí, sí, si usted me dice, sí, puede provocar problemas cardiovasculares, sí, es verdad, ahí dice infarto de miocardio, pero generalmente cuando a ustedes se les pregunta algo, a todos le ponen problemas cardiovasculares. Acuérdense que no solamente es eso, mutación a nivel del ADN, respiración de oxígeno, favorece la formación de radicales libres, daño tisular, el envejecimiento celular. Dicen que nosotros desde que nacemos nos envejecemos, nos vamos envejeciendo porque se forman radicales libres. Y los radicales libres, ¿qué son? Es producto de la reacción con el oxígeno. Pueden provocar enfermedades como diabetes, enfisemas, problemas al pulmón, etc. ¿Qué tiene nuestro cuerpo? Entonces, sí, el oxígeno entra a nuestro cuerpo. ¿Se forman radicales libres? Sí. Si usted me dice en este momento, yo tengo radicales libres, yo le digo sí. Sí tiene radicales libres. Y estos radicales libres, ¿los utilizo beneficiosamente? Sí, pero también es causante del envejecimiento. No hay otro. Pero ¿qué hace mi cuerpo para deshacerse de los radicales libres? Tiene enzima, superóxido dismutasa, las catalasa, tiene las enzimas como tiene, el glutatión. No se olviden que el glutatión, ¿qué era el glutatión? ¿Qué es el glutatión? Un péptido, un aminoácido, un péptido no proteico. Entonces, este glutatión tiene la capacidad, por ejemplo, de proteger nuestros glóbulos rojos de los radicales libres formados producto del proceso en que los glóbulos rojos llevan el oxígeno. Así que ahí tenemos vitamina E, beta-caroteno, vitamina C, etc. Ahí las reacciones a través de las cuales, fíjense ustedes, se forma el agua oxigenada, pero el agua oxigenada se descompone en agua y oxígeno. Los radicales libres son, en su mayoría de los casos,
pueden provocar enfermedades de característica crónica. De ahí el hecho de que nos invitan a consumir antioxidantes. ¿Acaso no estuvo en boga no hace mucho consumir glutatión? ¿Sí? Glutatión, volviendo venosa. La medicina ortomolecular, solamente que ese suero de glutatión le costaba como 700 bolivianos. Medicina ortomolecular introduce glutatión por vía endovenosa para prevenir el estrés oxidativo, para evitar la gran formación de radicales libres, es decir, para regenerar sus células, para que sus células estén como si usted hubiera recién nacido, jóvenes. Para eso era que se utilizaba y está todavía, creo, en boga. Ahí tienen, ahí está un radical libre, un átomo cargado con... ¿Cuál es la importancia clínica? Cuando la reducción no es completa, se forman productos que son dañinos para el cuerpo. Agua oxigenada, peróxido y el oxígeno cargado. ¿Quiénes son los órganos más vulnerables, más atacados por la presencia de radicales libres en exceso? El pulmón y el sistema nervioso central. Todas las enfermedades que están relacionadas con los radicales libres. Fosforilación oxidativa, les dejo esta introducción y con eso terminamos. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Es la síntesis de moléculas de ATP asociado a la cadena respiratoria. ¿Cuál es el producto de la fosforilación oxidativa? ATP. ¿Cuál es la reacción? ADP más fósforo me forma ATP. Entonces, ¿de dónde obtengo la energía? De la cadena respiratoria o transporte electrónico. Entonces, fosforilación oxidativa, la próxima clase, que lo voy a hacer como un cuentito para que puedan entender. ¿Está bien? Bueno, vámonos, que son las 4.